Paz de Cristo, hermanos queridos, ¿cómo están? Dios los bendiga, espero que se encuentren bien y bendecidos. Yo les doy la bienvenida a un nuevo servicio al Señor. Me gustaría compartir con ustedes la palabra de Dios en el Salmo 36, versículos 7 al 9, que dice en el nombre de Jesús lo siguiente: Cuán precioso, Dios, es tu misericordia. Por eso los hijos de los hombres se amparan bajo la sombra de tus alas. Serán completamente saciados de la grosura de tu casa, y tú los abrevarás del torrente de tus delicias, porque contigo está el manantial de la vida. En tu luz veremos la luz. Hermanos, la misericordia de Dios es grande. Su amor infinito nos permite acercarnos ante su trono cada día y humillarnos delante de su presencia. Podemos acudir a Dios aún cuando creamos que nuestros pecados no admiten perdón, y pedirle que su amor y su gracia nos cubra. El libro de Isaías, capítulo 1, versículo 18 dice: Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. No importa lo que hayamos hecho o cómo lleguemos delante de Dios. Si estamos arrepentidos de todo corazón, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Si usted lo cree, hermano querido, le invito a cantar a Dios y a darle gracias por su perfecta misericordia. Yo les mando un abrazo grande, espero verlos pronto. Dios los bendiga. Dios de amor, justo y redentor, perfecto en misericordia, gracia y perdón. Me viste a mí, siendo un pecador, ojos de amor y compasión llegaste a mí. Tu amor me cautivó, ahora puedo vivir. En la pasión recibí al encontrarme en ti. Tu amor me cautivó, ahora puedo vivir. Solo por tu libertad y gracia sobre mí. Dios de amor. Dios de amor, justo y redentor, perfecto en misericordia, gracia y perdón. Me viste a mí, siendo un pecador, con ojos de amor y compasión llegaste a mí. Tu amor me cautivó, ahora puedo vivir. Pues la pasión recibí al encontrarme en ti. Tu amor me cautivó, ahora puedo vivir. Solo por tu libertad y gracia sobre mí. Dios de amor.
Dios de amor, tu amor me cautivó. Ahora puedo vivir en la pasión recibí al encontrarme en ti. Tu amor me cautivó. Ahora puedo vivir en la pasión recibí al encontrarme en ti. Tu amor me cautivó. Ahora puedo vivir solo por tu libertad y gracia sobre mí. Dios de amor. Les saludo con la paz de Cristo. Qué gozo, qué gusto es poder reencontrarnos nuevamente para bendecir, honrar el nombre del Señor, como lo hacemos cada vez que tenemos la oportunidad, que Dios nos da la oportunidad de conectarnos por este medio. Saber que estamos conectados con su iglesia. La Biblia dice que separado de mí nada podéis hacer. Necesitamos estar conectados con su iglesia. Necesitamos adorar juntos, bendecir su nombre. Ponernos de acuerdo, dice su palabra, para honrar el nombre de aquel que vive y que reina para siempre. Dios tiene grandes cosas para nuestra vida. Dios está actuando. La mano de Dios, la poderosa mano de Dios, no puede ser detenida por ningún factor humano. Dios sigue trabajando en nuestra vida. Este es el tiempo para que Dios opere en tu vida. Este es el tiempo para levantarnos en el nombre del Señor. Si Él está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Todo lo podemos en Cristo que nos fortalece, y dice su palabra. Anímate pues a confiar en el Señor, porque grandes cosas te esperan de la mano de Dios. Que Dios les bendiga y le agradezco a Dios y a cada uno de ustedes por el apoyo que nos brindan permanentemente, dando a través de sus oraciones, de su tiempo y de todos sus recursos puestos en las manos de Dios. Pueden lograr mucho más que en nuestras propias manos. Pongamos pues nuestra vida en las manos de Dios, adorándole junto con los hermanos, bendiciendo su nombre, cantando, orando al Señor y conectándonos con Dios a través de su gloriosa y maravillosa palabra. Quiero compartir la palabra de Dios con cada uno de ustedes. Será en esta oportunidad en el libro de Mateo, en el capítulo 11, versículos 2 y hasta el 6. Mateo 11, versículo 2 y hasta el 6, vamos a leer la palabra del Señor para nuestra vida. En un episodio bíblico muy conocido por todos nosotros, que puede arrojar luz a nuestra vida y que puede darnos esperanza y que puede ayudarnos a renovarnos en el Señor. Dice en nombre de Jesús, Mateo 11:2, y al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió 2 de sus discípulos para preguntarle: ¿eres tú el que había de venir o esperaremos a otro? Respondiendo Jesús les dijo: id y hacer saber a Juan las cosas que oís y veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres es anunciado el Evangelio. Y bienaventurado es el que no halle tropiezo en mí. Feliz, bienaventurado es aquel que no halle tropiezo en mí. Tiene como título lo que comparto con cada uno de ustedes en este día, que renovando nuestra pasión por Cristo. Cuanto más en este tiempo en el que estos tiempos que corren ahora, en estos momentos, necesitamos renovar nuestra pasión por el Señor.
El paso del tiempo, el encierro, el aislamiento, la falta de ese contacto muchas veces con nuestros hermanos, familias, hacen que muchas personas empiecen a deteriorarse emocionalmente, empiecen a perder fuerza. Uno de los recursos que Dios nos ha dado a nosotros, por supuesto, que es el de congregarnos. Y dice aquel pasaje bíblico también que hierro con hierro se afila, ¿no? Así también nosotros nos afilamos, somos más efectivos cuando estamos unidos, juntos, en armonía. Dios envía bendición y vida eterna. Pero cuando se corten esos recursos en nuestra vida, como es el caso de este tiempo presente, cuando somos despojados de aquello que era de bendición para nosotros, de aquello que nos ayudaba a buscar más a Dios, entonces las cosas se comienzan a poner difíciles para nosotros. Y a partir de esta historia que hemos leído en este episodio bíblico, vemos a un Juan el Bautista, que había sido un profeta enviado por Dios, había sido llamado por Dios para preparar el camino al Señor. Él había sido enviado por Dios, tenía un llamado de Dios sobre su vida, pero hubo un momento en el cual este hombre, gran hombre de Dios, del cual Jesús mismo dijo que no se había levantado un profeta más grande que este Juan el Bautista, en un momento de su vida se encontró desgastado, se encontró angustiado. Tal vez sea el caso de muchos de los que me están escuchando. Cosas que nos pasan, situaciones, tal vez el aislamiento o algo hacen como en las personas que vemos las consultas psicológicas que están a la orden del día en este tiempo, la gente tratando de ahogar sus penas en el alcohol o en las drogas, donde ha crecido el consumo de estas sustancias para poder sobrellevar la ansiedad y el aislamiento y el temor en sus vidas. Son en esos momentos también en los cuales nosotros también podemos vernos de alguna forma afectados. Gracias a Dios que no estamos solos y tenemos un Dios que está con nosotros y nos acompaña y nos ayuda. Y nos ayuda a sobrellevar situaciones en las cuales otros serían derrotados muy fácilmente. Pero está escrito en su palabra que el justo cae 7 veces y 7 veces se levanta. Porque Dios es el que nos ayuda y el que nos fortalece. Pero muchas veces nos vemos inmersos también en este tipo de situaciones. Fue el caso de nuestro Juan el Bautista de nuestra historia, que se vio en algún momento angustiado, que se vio en un momento encarcelado, privado, limitado en su vida. Tal vez me estén escuchando muchos en este día que se sienten limitados en su vida. Ya ha pasado mucho tiempo y comienzan a aflorar esas limitaciones y nuestra fe y nuestras defensas espirituales comienzan a menguar, a decrecer y los problemas parecen mucho mayor de lo que realmente son. Son esos momentos peligrosos en los cuales podemos, si no fuera por la gracia de Dios y por el Espíritu que nos conduce a la fortaleza del Señor, podríamos sucumbir. Podríamos terminar a lo mejor coartando, abortando el propósito que Dios tiene para con nuestra vida. En nuestro pasaje bíblico en el que vamos a hacer énfasis es principalmente en toda la historia, por supuesto, de Juan el Bautista, pero principalmente en estas palabras que Jesús le mandó a decir a Juan el Bautista a través de sus discípulos mientras él estaba en la cárcel. Bienaventurado el que no haya tropiezo en mí. En la versión inglesa, este versículo número 6 dice: bienaventurado es aquel que no haya ofensa en mí. No haya algo que lo ofenda, no haya algo que lo enoje, no haya algo que lo escandalice de mí, dicen algunas otras versiones. Juan el Bautista, por supuesto, se encontraba en nuestra historia, nos introduce en qué es lo que Dios quiere decirnos a través de este pasaje bíblico específicamente, en el cual Juan se encontraba en una cárcel. La cárcel es un lugar donde uno se encuentra limitado, se encuentra sin
habiendo perdido su libertad, habiendo perdido recursos en su vida también. El ministerio de Juan había sido cortado. ¿Cuántas veces se cortan en nosotros cosas también? ¿Cuántas veces nosotros somos tendientes a refugiarnos y a apoyarnos en ciertas cosas que Dios nos da? Cuando en realidad deberíamos apoyarnos un poco más en Dios que en esas cosas. A veces nos apoyamos en personas y a veces esas personas no están más con nosotros. Y de la misma manera se sentía Juan. A él, su ministerio había sido floreciente. Era un hombre de Dios sin duda alguna. Un ministerio floreciente, todo el mundo, respetado por todos, ese ministerio se había cortado. Eso en lo cual Juan el Bautista, por hablar la verdad, él fue encarcelado por haberse opuesto a una relación ilícita que tenía un alto gobernante, y por decir la verdad, por contraponerse, por declarar, por denunciar el pecado de este personaje bíblico, lo puso dentro de la cárcel. Y de haber estado en su apogeo, en lo mejor de su vida, produciendo fruto, Juan el Bautista se le corta esta posibilidad. Su ministerio se corta. Después de haber ministrado durante más o menos unos 6 meses o un año más o menos a las multitudes que lo seguían, y las personas que parecían haberlo apoyado se han ido y ya no se encuentran más con él. Si ustedes recuerdan, el ministerio de Juan el Bautista era respaldado por Dios. Los fariseos se acercaban a él, los educados, los saduceos, que eran sectas religiosas importantes, venían a ver al Juan el Bautista. Los soldados mismos venían a escuchar lo que Juan el Bautista tenía para decir. Grandes multitudes venían al Jordán para ser bautizados por Juan. Incluso la nobleza se acercaba a este hombre vestido de piel de camello y comiendo miel silvestre y langostas en el desierto. Era un hombre muy respetado, y todos, incluso los nobles, como les decía, venían para escucharlo. Inclusive el mismo rey se había acercado para venir a él. Venían a escuchar todos a Juan. Es más, el mismo Jesús dio testimonio de Juan, de él, diciendo que no había habido otro profeta mayor que Juan el Bautista. Pero cuando Juan se cortó su ministerio, se cortó todo aquello que parecía tan importante para él, perdió aquello que tenía y llegó a la cárcel, se le permitía poder mantener contacto con los discípulos, con sus propios discípulos. Y sus discípulos venían a verlo, y cuando venían a verlo a Juan el Bautista en la cárcel, le contaban acerca de todas las cosas y maravillas que Jesús estaba haciendo en su ministerio. Juan el Bautista, Juan, se dice que fue llamado por Dios, tenía un llamado de Dios. Cuando bautizó a Jesús en el río Jordán, cuando Jesús vino a él, estando en el río Jordán, él dijo: este es el Cordero de Dios, que vino a quitar los pecados del mundo. Él dijo acerca de Jesús: yo no soy digno de desatar la correa de su calzado. Yo debo menguar, yo debo achicarme, yo debo ser menos para que Él sea el que crezca. Pero a pesar de que Juan había dicho esto del Señor, haciendo clara referencia de qué es lo que creía acerca de Él, habiendo visto cómo el Espíritu Santo descendía en forma de paloma sobre Jesús, y habiendo oído esa misma voz del cielo que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, el mismo que había escuchado esa voz se encontraba ahora en una cárcel. Ya Juan no se encuentra tan apasionado como en esos momentos en los cuales pronunció estas palabras. Ya no se sentía tan apasionado como se lo veía
en el río Jordán. Había incluso un interrogante, parecía haber, en esa oscura y fría celda. Había un gran interrogante en su rostro, encerrado, privado. Como tal vez en este día haya un interrogante. Algo ha cambiado en el rostro de algunos de mis oyentes que me están escuchando en este día. Como muchas veces cambia algo en nuestro rostro también. Cuando empieza a suceder algo, cuando empezamos a perder la pasión, empieza a haber interrogantes en nosotros, preguntas. Antes estábamos tan seguros y caminábamos tan seguros en el Señor, sabíamos hacia dónde nos dirigíamos, pero ahora el peso de las pruebas, el que no se hayan cumplido nuestras expectativas, hace que haya una pregunta en nuestro corazón, en nuestros ojos, en nuestros labios y en nuestra voz también. En la voz de Juan el Bautista también había una pregunta. Le dijo a sus discípulos: vayan y pregúntenle a este Jesús si Él es el que tenemos que esperar o si debemos esperar a otro. Aquel que yo vi, sobre el cual descendió esa voz en el desierto. Pregúntenle: ¿eres tú del que yo estaba hablando o debemos esperar a otro? No entendemos a veces qué es lo que pasó en la vida de Juan el Bautista para que este gran profeta de un momento a otro de su vida se encontrase en el valle de las dudas. ¿No le parece familiar? ¿No se identifica usted con la vida de este hombre? ¿No refleja este episodio bíblico lo que muchas veces pasa en tu vida? Que parece que tenemos todo claro y en el apogeo de nuestra vida, donde parece que todo va seguro y caminamos tranquilos, aparece y entramos de repente, de un momento a otro, en este valle de dudas en el cual tal vez muchos de los oyentes estén atravesando. Este Juan el Bautista había estado viviendo en el desierto por años y ahora se encontraba encarcelado como si fuera un animal. ¿Se imaginan entonces, te imaginas en la depresión en la que se encontraba Juan el Bautista? Él escucha las voces de los guardias en la cárcel hablando acerca de que parece que lo van a matar. Están hablando de decapitarte, Juan. Quieren cortarte la cabeza, vas a ser decapitado. ¿Y qué tipo de devastación me imagino que debe haber hecho Satanás en la mente de Juan el Bautista estando en esa cárcel? Lo que habrá hecho en la mente de este Juan el Bautista, de este hombre. Es el trabajo del enemigo, atormentar la mente, devastar nuestra mente, debilitar nuestra mente con pensamientos, con personas a las cuales usa el enemigo para hacernos creer de que no vamos a salir, de que algo terrible nos va a suceder. Así se encontraba en este momento Juan el Bautista, con la gente que le decía: tú predicabas de que Él venía a liberar a los cautivos, Juan el Bautista, sin embargo, Él no se ha ocupado de venir a libertarte a ti mismo. Déjenme decirles que Juan el Bautista, sin duda alguna, era judío como lo era Jesús. Y la mentalidad de Juan el Bautista era netamente judía. Él pensaba, como todos los judíos y el pueblo judío, que cuando Jesús viniera, Él iba a reunir un ejército para abatir al imperio romano de ese entonces. Él pensaba que Jesús iba a romper el yugo que había sobre todos los judíos que eran oprimidos por el imperio romano. Él pensaba que Él iba a poner su rostro en Jerusalén. Él limpiará su era y el aventador está en su mano, decía acerca de este Jesús al cual estaba preparando el camino mientras predicaba en el desierto. Él tenía una expectativa acerca de lo que Jesús iba a hacer. Pero cuando se encontraba en la cárcel,
asistido por sus discípulos, escuchaba los reportes acerca de lo que de boca de sus propios discípulos, de cómo Jesús estaba llevando adelante su ministerio. Un hombre que nació en un pesebre maloliente, un hombre a quien nadie respetaba. Comienza a ver también de que nadie lo respetaba, comienza a ver que en este hombre no estaba el fuego que Juan el Bautista pensaba que Jesús venía a derramar en la tierra. ¿Qué tipo de fuego pensaba a lo mejor Juan el Bautista que Jesús venía a derramar a la tierra? Al ver que no había fuego que se derramase, a no ver el hacha que estaba a raíz de los árboles para cortar el imperio romano, y al ver que Jesús también comenzó a enviar no formó un ejército, sino que mandaba a sus discípulos de 2 en 2, que no estaba reuniendo un ejército como Juan el Bautista pensaba que iba a ser, comenzó a preguntarse, este no es de quien yo predicaba. Cuando no se cumplen nuestras expectativas, cuando no se cumplen las expectativas que Juan tenía tampoco. Este no es el ministerio que yo vi, decía Juan el Bautista. Este no es el ministerio del cual yo profeticé en el río Jordán. Y de momento al otro, Juan el Bautista, luego de unos días de recibir reportes y de luchar en su mente, Satanás le atormentaba, porque esa es la función del enemigo, atormentar los pensamientos y la mente. De un momento a otro, Juan el Bautista tropieza y comienzan a aparecer dudas en su corazón y a tener expectativas acerca de lo que Jesús, de lo que Dios iba a hacer, no cumplidas. Expectativas no cumplidas. El mayor de los problemas por el cual nosotros atravesamos y los hombres de Dios han atravesado. Hacernos una idea de lo que Dios quiere hacer. Hacernos una idea de cómo Dios debe hacer las cosas. Somos de tomarle el tiempo al método de Dios. Si Dios libró a alguien de determinada manera, pareciera que tiene que hacerlo con todos de la misma manera. Si en algún tiempo Dios le hizo las cosas de determinada manera, pareciera que nuevamente tiene que hacerlo de la misma manera. Y cuando no sucede de esa forma, para nosotros empezamos a sufrir el desánimo. Empiezan a aparecer las dudas por las expectativas no cumplidas en nuestro corazón. Fue el caso de Juan el Bautista, quien predicó en el Jordán acerca de alguien que venía a libertar a Israel. Llama a 2 de sus discípulos, Juan el Bautista, y les dice, quiero que vayan a donde está Jesús. Noten las palabras, noten el interrogante en el corazón de Juan el Bautista, que le manda a decir a Jesús, a través de sus 2 discípulos, pregúntenle a Jesús y díganle que yo quiero saber, ¿eres tú el ungido del que yo hablaba o debemos esperar a otro? Dudas. Hace un tiempo había proclamado que Él era el Hijo de Dios. Hace un tiempo estaba tan seguro y hoy vinieron las dudas al corazón de Juan el Bautista. Jesús llama a los discípulos de Juan en un determinado momento, luego que se le formulase esta pregunta al Señor, y les dice, miren a su alrededor y díganle a Juan lo que ustedes están viendo. Miren la escena, los cojos andan, los ciegos ven, los sordos oyen, y a los pobres les es anunciado el Evangelio. Y denle este mensaje además personal. Denle esta postdata a Juan el Bautista de parte mía. Bienaventurado el hombre que no halle tropiezo en mí. Él le está diciendo de alguna forma a Juan, no tropieces, Juan, porque piensas que lo que estoy haciendo es algo lento. Bienaventurado, feliz el que no encuentre un tropiezo en mí en este tiempo. En otras palabras, Juan,
No tropieces porque piensas que lo que estoy haciendo es demasiado lento. Tú esperabas que lo haga más rápido. No te ofendas por la forma como el reino se está manifestando ahora. No te ofendas por la forma como el reino se manifiesta en este tiempo. No tropieces porque yo, en vez de pelear contra mis enemigos y destruirlos, amo a mis enemigos. No tropieces, Juan, ni te ofendas porque por las expectativas que tenías y que ves que no se están llevando a cabo como tú pensabas que se iban a llevar a cabo. En otras palabras, Jesús le estaba diciendo, esto va a hacerse a mi manera, el hacha va a aplicarse, el fuego va a venir, pero será a mi manera, será en mi tiempo. No tropieces, no te ofendas, en otras palabras, no te enojes. Tal vez alguno de mis oyentes se sienta ofendido, porque es otra de las palabras para tropiezo en la versión inglesa de nuestro texto bíblico de este día. Están enojados, ofendidos con lo que Dios está haciendo. Otra versión dice, no se escandalicen de mí. Escándalo, porque ¿cómo es esto? ¿Por qué Dios no hace las cosas de esta manera? Cuando mejor estaba, cuando mejor me sentía. Es el gran problema por el cual muchos de nosotros, y tal vez algunos de los que me escuchan, están atravesando y atravesamos todos. Apresurarnos y querer hacer las cosas a la manera nuestra y no dejar que se hagan a la manera de Dios. Moisés mismo también en algún momento quiso tomar el propósito de Dios y las cosas en sus manos, matando a un egipcio con sus propias manos, hasta que Dios tuvo que enseñarle que no son las cosas a su manera. Tal vez Moisés, sabiendo que tenía un llamado de Dios sobre su vida, quiso apresurarse. Se hizo expectativas de cómo Dios tenía que actuar. Expectativas de cómo Dios tiene que hacer las cosas. Encontramos muchas. Y ahí es donde nos equivocamos y sufrimos por el desánimo, por nuestras expectativas que no están cumplidas. Tal vez me estén escuchando muchos que sienten que sus expectativas acerca de lo que Dios iba a hacer no están cumplidas aún. Juan, aquí el Bautista, es un hombre confundido, es un hombre desconcertado. Hay personas tal vez que están como perplejas, se sienten de esta manera confundidas, se sienten decepcionados, desconcertados. Sucede cuando nosotros pensamos que todo lo que Dios nos dijo a nosotros pareciera que no va a funcionar y tropezamos en nuestra vida cristiana porque fallan nuestras expectativas, perdemos la pasión, perdemos nuestra pasión por Cristo. Es cuando sentimos que las oraciones no están siendo respondidas por el Señor. Así se encontraba también nuestro personaje, Juan el Bautista. Hay personas que tal vez se están sintiendo como que las expectativas que tenían no se han cumplido en sus vidas. Estás tal vez orando por algo que todavía el Señor no te ha respondido, pero no tenemos que enojarnos con Dios. Bienaventurado el que no hace tropiezo cuando las cosas no sucedan bien. Muchos cristianos se están tropezando en este tiempo. Muchos han tropezado y se han vuelto atrás, se han confundido por los tiempos en que vivimos, porque las cosas no sucedieron como esperaban y trataron de manipular las cosas a su antojo o a su parecer. Bienaventurado aquel que no se ofenda, que no se enoje, que no tropiece, que no haya ningún tropiezo en mí. No podemos enojarnos con Dios. Tú sabes que Dios es real, tú le crees a Dios, tú sabes que Él es genuino, pero las cosas tal vez no están sucediendo como tú creías que iban a suceder. Las respuestas a nuestras oraciones no están llegando en el tiempo que nosotros esperábamos que tenían que haber llegado. Y hay preguntas dentro de nuestra alma también. ¿Por qué, Señor? ¿Por qué?
¿Por qué no has cumplido tu promesa? ¿Por qué no me has respondido luego de todas las oraciones que he hecho? Tal vez te hayas quebrantado en este tiempo, te sientes quebrantado delante de Dios, diciendo: yo tuve una visión, Señor. Yo tenía una promesa, estaba seguro de eso. Sabía que tú, Señor, ibas a hacer algo grande a través de mi vida. Y ninguna cosa que creí que iba a suceder, que tú me prometiste que iba a suceder, ninguna de esas cosas ha sucedido en mi vida. Y ahora te encuentras tal vez lleno de temores, no ves frutos en tu trabajo para el Señor y dices: me siento desanimado, Señor. Me siento desanimado, pastor. ¿Qué es lo que está pasando entonces en el corazón de Juan el Bautista? ¿Qué es lo que está pasando dentro de tu corazón en este tiempo? Tal vez tú muestras tu mejor rostro y hasta animas a otros. Pero ¿qué es lo que está pasando dentro de nuestro corazón? ¿Qué es lo que está pasando dentro de tu corazón? Porque todas esas expectativas no se están cumpliendo en tu vida. Y tú le preguntas a Dios: Señor, ¿qué es lo que quieres de mí? ¿Qué estás esperando de mí? ¿Cuándo, Señor, voy a ver tu gloria? ¿Cuándo voy a ver la gloria de Dios? ¿Cuándo, Señor, vas a escuchar mi clamor? Porque la parte más difícil de la fe para todos nosotros es el último momento, es la última media hora. Ya cuando estábamos a punto de tirar la toalla o de rendirnos en la batalla, esa es la parte más difícil de la última media hora, justo antes de cuando Dios te iba a responder. Justo cuando estamos a punto de renunciar, es el momento, sin duda alguna, en el que Dios empieza a actuar. Esta es la primera parte de nuestro mensaje del día de hoy, de renovar donde hablamos acerca de renovar nuestra pasión por Cristo, recuperar nuestra pasión por Cristo. Que Dios te bendiga, que Dios nos ayude en este tiempo a cada uno de nosotros a recuperar nuestra confianza en el Señor, a tomar fuerzas y a confiar, ya que es en estos últimos momentos, estos últimos instantes, justo cuando Dios nos está por actuar, que nos damos por vencido. No te des por vencido. Oremos. Padre Celestial, gracias por tu amor y misericordia. Oro por cada uno, Señor, de los presentes y ruego que nos bendiga, Señor, a cada uno, Señor. Dios, que podamos recuperar nuestra pasión por Cristo, por ti, Señor. Elegimos, Señor, confiar en ti y dejar de lado nuestras expectativas para que todo se haga de acuerdo a tu manera, a tu plan, Señor. Que no encontremos tropiezo en ti, Señor, sabiendo, Señor, que seremos felices si no encontramos tropiezo en ti. En estos tiempos, Señor, renueva nuestra fe y nuestra confianza en ti. A ti venimos, Señor, en busca de fe, de guía y de esperanza en este tiempo. En nombre de Jesús. Amén. Queridos hermanos, Dios les bendiga en este tiempo, ayude y fortalezca sus vidas. Nos veremos Dios mediante en nuestro próximo mensaje, en la segunda parte de nuestro mensaje. Espero que esta primera parte y esta palabra haya sido de tanta bendición para tu vida como lo ha sido para mi vida. Que Dios los bendiga en gran manera. Se oye un fuerte resonar, un estruendo sin